Bueno, bienvenidos al Cielo del Mes, organizado por Astronomía Sevilla. Astronomía Sevilla, para el que no lo sepa, es una asociación sin ánimo de lucro cuyos tres fines resumidos son la divulgación y el conocimiento de la astronomía. En sus actividades cuenta con esta, que denominamos el Cielo del Mes, que consiste en conferencias de astronomía en directo. Se compone de una parte, efemérides y noticias, que viene todos los meses, y una segunda parte de charlas científicas que vienen casi siempre también. El cielo del mes, de este mes, del mes de febrero, lo dedicamos a la memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Aunque sus trayectorias se cortaron antes de tiempo, su luz permanecerá entre nosotros como la lluvia de estrella dejada tras el paso de un cometa. Nuestra comunidad astronómica se une al duelo y envía fuerzas a familiares y amigos que hoy atraviesan oscuridad, que encuentren consuelo en la inmensidad de la luz cósmica. Hoy presentaremos a dos grandes pilares agotantes de nuestra asociación, que son Israel Pérez de Tudela y Luis Fernández. Bueno, mi derecha es Isra, para los amigos, Luis a mi izquierda. Israel Pérez de Tudela es ingeniero superior en informática por la Universidad de Sevilla. Aficionado a la astronomía desde la adolescencia, practicándola con telescopio desde los 18 años. Fundador de la lista de correos de Astronomía Sevilla en el 2003. Era un grupo de amigos que salían por las noches, algunas veces 3 y 4 noches a la semana, que casi no dormían, pero como eran muy jóvenes se lo podían permitir y se iban con sus telescopios. Ese fue el germen de Astronomía Sevilla. En el 2009, Israel, con otras dos personas, fundaron nuestra asociación, 2009, que este año hará 17 años. Israel es el número 1. Todos los demás que andáis por ahí estáis por detrás de él. Es el número 1 de Astronomía Sevilla. Y bueno, Israel tiene varios telescopios y siempre ha optado por la astronomía visual. Los astrónomos se dividen en astrofotógrafos, que la misma palabra lo dice, y de visual, que lo que hacen es mirar con sus telescopios y describir lo que están viendo. Israel dispone del telescopio mayor no profesional que podéis ver por aquí, 18 pulgadas. Se utiliza la medida del sistema imperial porque la mayoría de los equipos pues empezaron siendo americanos e ingleses. Entonces se utiliza la pulgada. La pulgada son 2,54 centímetros, con lo cual Israel tiene un telescopio cuyo espejo principal mide casi medio metro. ¿Habéis visto el cañón ese que había en los circos, que se metía dentro un hombre y lo miraba, ¡bum!, y llegaba al otro lado? Pues ese es el pepino que utiliza Israel. Bueno, Israel ha tenido diferentes cargos directivos, ha sido presidente de Astronomía Sevilla y participado en estos años en muchas de sus actividades. Puso en marcha la salida de principiantes. Da gusto oír a Israel cómo describe los fenómenos. Los que hemos estado a pie de su telescopio, él narra con mucha emoción lo que está viendo y es contagioso. Y luego lo miramos y decimos, pues es verdad, y dice, estáis viendo no sé qué, no sé cuánto. Es una maravilla como lo describe. Además tiene un blog que se llama el blog de los cometas de Ferrer. Israel se ha propuesto poner en su blog todos los objetos Messier. Utiliza láminas, utiliza de galaxia y bueno, cuento ya por la mitad o así, ¿no? Sí, ya llevaré como un 60% del catálogo Messier y bueno, hay fichas individuales de cada uno de los objetos de Messier, pero visto con 18 pulgadas, que no es algo normal. Bueno, os invito a verlo, yo lo he visto muchas veces y da gusto, picáis en el objeto y se ve pues todo lo galaxia, cúmulo y lo que haga falta. Isra además nos va a contar su experiencia después en haber visto pues el cielo desde uno de los sitios más limpios que hay en la Tierra. Pero no os digo más nada para no hacer spoiler. Bueno, Isra nos hablará de efemérides de febrero y noticias actuales.
Luis Fernández es ingeniero superior en telecomunicación, especialista en señales, robótica y automática, experto en conmutación y ciberseguridad. Trabaja en el proyecto de la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía. Su interés por la astronomía es desde pequeño. Se compró un primer telescopio, 2007, 80-900, un segundo telescopio, 8 pulgadas, sabéis, te das cuenta ya, ¿no? 2,54. Tiene un LUMT con el que nos hace maravillosas fotografías, astrofotografías. Aquí podéis ver, aquí a la izquierda, una hecha con un filtro H-alfa, que él hablará un poquito también, porque le han publicado en la revista Astronomía un artículo sobre astrofotografía solar. Aquí estamos muy orgullosos de Luis, ¿eh? Bueno, tiene también, aparte de su telescopio solar, un Celestron C11. C11, ¿cuántos centímetros son? 28. O sea, quizás sea a lo mejor el segundo después del de Isra, de Pino. Pertenece a Astronomía Sevilla de 2015 y ha tomado puesto de secretario tanto de Astronomía Sevilla como del Cielo de Comella. Ha pertenecido, ha colaborado en innumerables actividades de Astronomía en Sevilla, talleres, cielos del mes, lanzadas, y es un insigne astrofotógrafo que hace sobre todo planetaria y sol. Y como no podía ser otra cosa, pudimos hablar del sol. ¿Habéis visto el sol hoy? Yo llevaba 2 semanas sin verlo. Luis nos deleita con muchas imágenes de este tipo y tiene preparado un experimento durante su charla. Así que estos dos señores, ex-presidente, ex-secretario, experiencias, experimento. Y nada más, un aplauso para ello, ¿vale? Bueno, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por venir un mes más al Cielo del Mes. La verdad que da gusto comenzar el año con una asistencia tan importante. Y vamos a empezar con las efemérides, sin más dilación. Esta vez las efemérides van a ser un poco especial porque he añadido un apartado que normalmente no introducimos en nuestra efeméride, porque es verdad que he vivido una experiencia que cualquier aficionado a la astronomía la puede considerar como algo único, pero si además eres un observador visual, como es mi caso, pues es la meca de los observadores visuales, esta experiencia que yo disfruté el año pasado, ¿no? Entonces lo he añadido aquí para comentaros un poco, porque creo también que es algo, la verdad que no es sencillo de que ocurra, y transmitir un poco mi experiencia y bueno, y ponerme también a vuestra disposición si tenéis alguna duda cuando terminemos esta primera parte del Cielo del Mes. Luego ya veremos lo que son las efemérides en sí, con las salidas y la puesta de sol y los objetos celestes que se van a ver durante este mes de febrero, y las noticias más relevantes de las últimas semanas o de los últimos meses. Bien, observando Chile. Bueno, esto es una fotografía que saqué yo precisamente llegando a Antofagasta. Yo he estado observando en el norte de Chile, en la parte donde están los grandes telescopios, donde está el VLT, que el VLT está aquí, y donde están construyendo el gran telescopio de 30 metros. Vamos, me parece que esto tiene también, ¿no? Tenía un punterillo. Bueno, el de 30 metros que está aquí, no sé si lo veis aquí. Esto es Cerro, me parece que es Armazones, y esto es Cerro Paranal, aquí es donde tiene. He visitado el VLT, he subido por esta carreterita. Aquí hay una plantación solar para poder dar energía a este observatorio, y yo he estado observando pues por aquí, más o menos, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea en qué cielos he estado observando. Y esto es el desierto de Atacama, obviamente, yo diría que el mejor cielo del mundo, ¿vale? Por eso es por lo que está construyendo un telescopio que vale cientos de millones de euros, ¿vale? Que es este telescopio de aquí, que va a ser el telescopio más grande del mundo. Eso que veis ahí dentro, ahí es la fotografía del VLT cuando fuimos a visitarlo, que podéis visitarlo de manera gratuita todos los sábados por la mañana. Y bueno, eso concretamos la visita, y ese es uno de los telescopios que está dentro del VLT, que son 4 telescopios que pueden formarse, pueden alinearse entre ellos para montar como un telescopio más grande en visual. Y la verdad que es impresionante, ¿no? Que te muestren, que te enseñen, hay un montón de características que bueno, que no voy a aburrir, pero es algo nada más. Por esa visita ya merece la pena ir, pero sobre todo poder estar allí, ¿no? En Chile. Y bueno, también luego la segunda parte de este viaje, que la hice en septiembre de 2025, lo realicé en SpaceOps, que es un lugar que la verdad que os recomiendo encarecidamente, aquellos que les guste la astronomía y demás. Es
lo llaman un lodge, me parece en inglés y toda cosa, que es como un sitio donde tú puedes tener una habitación y tienes un montón de telescopios a tu disposición también, que alquilas, obviamente, pagando. Pero lo bueno es que estás en un cielo muy bueno, estás a 3.500 metros de altitud, estás al lado de aquello es San Pedro de Atacama, es la ciudad que está justito al lado, que también es muy bonita, muy turística, y al lado de los Andes, vamos, es espectacular. Y tiene además unos telescopios increíbles, la persona que lo lleva se llama Alain, que es francés, y es súper amable, una persona muy competente, mayor, tiene ya 70 años, y es algo increíble, ahora os enseñaré en alguna fotografía, ¿no? Pero en esos dos lugares donde yo he estado observando, en el Space Ops nos llegamos a acercar a ver el telescopio que está más alto en el mundo, es el telescopio, el TAO, que es las iniciales son de Tokyo Astronomy Observatory, me parece que es japonés, y está a 5.000 y pico metros de altitud, ¿vale? Está justo en lo más alto y eso permite quitarse muchas capas de la atmósfera y sobre todo en infrarrojo para poder ver más. Y los grandes radiotelescopios de ALMA, ¿vale? Que es ahí de donde se han sacado las fotografías, por ejemplo, las famosas fotografías del agujero negro, la primera vez que se observó el agujero negro, pues fueron gracias a esos radiotelescopios, los de ALMA, ¿vale? Y entonces pues yo estaba observando también, no cerca de aquello porque tiene su dificultad, os lo contaré después si queréis, pero sí que llegamos a verlo, a acercarnos, porque también es verdad que hemos sido un poco imprudentes y nos hemos metido en sitios donde nos decían carteles claramente camino prohibido acceder, no sé cuánto, pero bueno, nosotros para una vez que íbamos a Chile queríamos ver los telescopios de cerca y como no había ninguna barrera que nos impidiera pasar, pues hemos pasado. Pero observar esa noche allí era peligroso por temas de narcotráfico, por estar en una frontera y porque nos pudieran pasar cosas. Y bueno, luego observar a 5.000 metros de altitud, que a 5.000 metros de altitud te falta oxígeno, ¿vale? Te da taquicardia y todas estas cosas, ¿no? Todo eso lo he vivido en este viaje. Este viaje ha sido posible gracias a estos dos fieras, que la verdad es que tengo una suerte increíble con la gente con la que te vas cruzando en la vida. Es Ángel Huelmo y Víctor Deque, que son dos compañeros increíbles relacionados con el mundo de la astronomía visual. Son de los mejores observadores visuales del mundo. Víctor Deque además trabaja en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, llevando un observatorio, el observatorio de Granada. Bueno, de Granada, no de Sierra Nevada, el observatorio que está, la Sagra, perdón, que se me había ido. Entonces, ellos dos son los que realmente nos han posibilitado que algunos afortunados, bueno, y yo creo que ya mucha gente, vea el ir a observar a Chile como algo factible. O sea, yo en mi vida podía yo imaginar que iba a ser capaz de poder observar en el desierto de Atacama en Chile. O sea, para mí eso era algo como, no sé, como igual de ir a la luna. O sea, alguien te dice, ¿vas a ir a la luna? Tú dices, no me lo creo. Pues para mí igual, o sea, es un lugar lejísimo, es muy caro también el viaje, o sea, el billete, y luego llevarte un telescopio, llevarte cosas allí, pues algo complicadísimo, ¿no? Bueno, pues gracias a estos dos compañeros que ya es la cuarta o quinta vez que han ido a Chile, nos han abierto las puertas, ellos han conquistado el terreno, por decirlo de manera, y los demás vamos ya casi, pues un poco de acompañante y disfrutando de su experiencia y demás, ¿no? Entonces, eternamente agradecido siempre a ellos. Y la verdad, Ángel Huelmo es el fundador de una lista de correos que se llama Astronomía Visual. Si os gusta la astronomía en la parte visual, os recomiendo que lo busquéis en Google y solicitáis uniros, porque ahí, bueno, se ponen muchas crónicas y demás. Y él es realmente el promotor de todo esto de Chile, ¿no? Él va al menos una vez al año a Chile e intenta, incluso si puede ir un par de veces, o sea, imaginaros ya lo que puede ser como el que sale con el telescopio a su casa, aquí al campo, cerca de su casa, pues irte a Chile, no se va. Pero bueno, observar en Chile, ¿cómo es observar en Chile? Pues observar en Chile es duro, muy, muy duro, vamos, por lo menos en el desierto, ¿vale? Hay muchísimo frío, pierden muchísimo calor porque hay una sequedad brutal, no tienes material ninguno. Aquí, lo que estáis viendo aquí en esta fotografía fue en Space Ops, que estuvimos arreglando parte del material que llevábamos, porque se estropeaba, y gracias a que el compañero allí Space Ops nos proporcionó materiales, pues pudimos estar arreglándolo, ¿no? Pero ahí estuvimos arreglando parte del material que llevábamos, de los telescopios que llevábamos, porque no estaban funcionando adecuadamente, y bueno, y el compañero Víctor Deque también estaba arreglando uno de los telescopios que estaban allí, ¿no? Y ahí lo que marcaba mi móvil, cuando una mañana pues estuvimos buscando 4.920 metros de altitud, no llega a los 5.000, pero casi, pues intentaba ver los telescopios de ALMA, ¿no? Y la verdad es que las distancias también son larguísimas, muchísima gente muere en Chile en la carretera, muchísima gente, hay camiones increíbles, enormes, transitando las autovías continuamente, y es muy peligroso observar de noche, porque como las distancias son tan largas, pues hay mucho peligro de que te quedes dormido,
que es lo que suele ocurrir, y bueno, tiene un accidente, ¿no? La transparencia de Chile es brutal y entonces te da la sensación también que las montañas que están lejísimos están ahí al lado. O sea, yo veía montañas que estaban como de aquí a donde está Sierra Nevada ahora mismo. Como si saliéramos a la puerta de nuestra casa y nosotros viéramos Sierra Nevada al fondo. Esa es la transparencia que hay en Chile. Y entonces tú te da la sensación de que Sierra Nevada está ahí, cojo el coche y me acerco. Bueno, pues nada, o esta mañana te acercas y te acercas hasta Sierra Nevada. O sea, sabes que son 2 horas y media de viaje y volverte pues otras 2 horas y media, ¿no? Entonces, es un lugar complicado, pero claro, ¿qué es lo que tiene Chile? Pues Chile, el cielo. O sea, estos son algunos de los colores de Chile. Este es el VLT, aquí lo tenéis. Por aquí también está el VLT con la lunita y el VLT aquí también. Y no me quiero enrollar mucho porque me voy a comer mucho tiempo, pero yo en la primera noche que pasé en el desierto, lloré en el desierto. O sea, a mí me pasó que voy a contar brevemente mi experiencia. Creo que este hombre soy yo. Nos llevábamos unas sillas también para sentarnos. Y yo empecé a ver que se ponía el sol, los colores, todo me maravillaba, era alucinante, la transparencia, no haber ninguna luz, porque obviamente está en el desierto, no hay ninguna luz, es un cielo prístino, y me tumbé, porque tenía la Vía Láctea, en septiembre la Vía Láctea está justo encima tuya. Entonces me tumbé a ver la Vía Láctea aparecer. Entonces estás allí y empieza a aparecer la Vía Láctea de pronto, empieza a dibujarse en el cielo, con una experiencia que has disfrutado ya mucho, normalmente que lo conoces, y estás alucinando porque estás empezando a ver que las cosas no están en su lugar, que las constelaciones están boca abajo, que hay cosas extrañas que no entiendes. Ves una cosa que se llama el saco de carbón en un extremo que es negro, negrísimo, comparado con el resto del cielo y te va descuadrando todo demás. Pero la Vía Láctea, sobre todo, vas viendo que va aumentando de brillo, es algo que está normalmente acostumbrado, pero cuando miras al horizonte, ves todavía el brillo rojizo del cielo. Dices, ¿cómo puede estar la Vía Láctea tan brillante y aún está el cielo así de brillante? Se va poniendo cada vez más oscuro y la Vía Láctea cada vez va aumentando más de brillo, más de brillo, más de brillo. Y es que o sea, estoy volviéndome a emocionarme por lo que recuerdo. Es que es impresionante, parece que la Vía Láctea se te viene encima. Nuestra galaxia, millones de estrellas allí encima tuya, casi que la puedes tocar con los dedos de la mano. Es impresionante. Porque se ve, o sea, la fotografía, no he puesto ninguna fotografía, es una pena. Las fotografías se ven de la Vía Láctea espectacular, a simple vista así es como se ve. O sea, con un brillo, una intensidad que yo decía, pero ¿cuándo va a parar esto de dejar de ganar intensidad de brillo y de brillo y de brillo? Entonces estaba allí tumbado y, o sea, es que se me caían las lágrimas y hablaba con los compañeros que estaban ellos tan tranquilos, pues montando los telescopios y yo, pero esto... Claro, ellos es la quinta vez o la cuarta vez que iban, o sea, ellos ya habían pasado por aquí, ¿no? Pero para mí era la primera vez, ¿no? Y fue alucinante. Y luego, no solo eso, nos desplazamos más hacia el este del país, hacia la parte de los Andes, donde había más altitud todavía, y la naturaleza de Chile es espectacular. O sea, estos son los volcanes de Chile, que es una cosa preciosa, y lo que os decía de la transparencia. O sea, estas montañas de aquí, no sé a cuánto estarán, pero estarán a lo mejor a 300 kilómetros. Y luego fijaros cómo se ve el cielo. Estos son lo que son los lagos de los Andes. Eso estaríamos como a 4.000 metros, 4.500 metros de altitud. Y es una experiencia, la verdad, que espectacular, ¿no? Simplemente ya nada más por la naturaleza. Y este es el camino, por cierto, que lleva tanto al Tao como al VLT, al Alma, ¿vale? Por aquí por donde nos fuimos subiendo con el coche. Y bueno, y ya para rematar la faena, bueno, lo he puesto aquí, pero aquí es de donde nosotros vamos, aquí es donde está Antofagasta, tú llegas a Chile por aquí por Santiago y luego subes en avión hasta aquí. Y aquí es donde estuvimos después observando en SpaceOps, ¿no? Y esta es la cordillera de los Andes. Estos son las carreteras que os decía tan larguísimas, tan peligrosas, y la última parte del viaje, pues esto de SpaceOps, que para remate de la experiencia tuvimos la grandísima suerte de poder observar por esto. Este telescopio es un telescopio de 1,15 m y observar en visual por un telescopio de 1,15 m, os podéis imaginar lo que es. O sea, si ya el compañero hablaba de mi telescopio de 450 milímetros, uno de 1150 milímetros, que es eso, subíamos por unas escaleras hasta arriba, porque tienes que mirar como por aquí, pero está por el otro lado, lo movíamos nosotros, o sea, toda esa estructura la tienes que ir moviendo, 2 de nosotros nos ponemos abajo para moverlo y uno arriba pues miraba y demás, y bueno, lo que hemos visto en las noches que hemos pasado observando ahí ha sido increíble, ¿no? Y esto es lo que es SpaceOps, estos son los telescopios que tienen por allí, y el sitio la verdad que es alucinante, ¿no? Bueno, con eso ya dejo la parte del cielo, la parte de Chile, porque podría llevar muchos minutos hablando. En las efemérides, como siempre, bueno, pues os repartimos, que ya los compañeros han hecho una serie de hojas en las que podéis ver
cuáles son las principales circunstancias que se van a dar durante el mes de febrero, ¿no? Entonces tenéis las hojas. Si no tenéis hojas o las perdéis, siempre tenéis la URL esta de actividades /cierre del mes de Astronomía Sevilla, por si os lo queréis descargar o tenerlo en digital, ¿vale? En vez de... Yo lo primero que os querría hacer llamar la atención sobre este mes es conocer cuáles son las salidas y las puestas de sol, porque obviamente si queréis ir a observar al campo tenéis que conocer pues, cuándo son los mejores momentos para observar. He puesto 3 momentos distintos, a principio del mes, a mitad de mes y a final de mes. Durante el mes de febrero ya hemos pasado, obviamente, como más que conocéis, el solsticio de invierno, vamos acercándonos hacia el equinoccio de primavera y vamos entonces ganando horas de luz, perdiendo horas de noche, lo que nos pone triste a los astrónomos, porque obviamente lo que queremos son más horas de luz, pero bueno, más horas de noche, al revés. Pero bueno, también no vamos a pasarlo tan mal en el campo, ¿no? Va a hacer menos frío. Veis, aquí tenéis las distintas horas de salida y puesta del sol, y veis como ahora, a principios del mes, pues está saliendo el sol a las 6:26, esto está mal, porque a las 8:26, es que ya no veo bien. A las 8:26 y se está poniendo a las 18:47, mientras que a finales de mes pues saldrá a las 7:56 y se pondrá a las 7:16. O sea, se va poniendo cada vez más tarde y saliendo cada vez más temprano, ¿no? Con lo que vamos a tener más horas de sol, casi una hora, y la noche astronómica ya es de 9 horas y 46 minutos, que vamos perdiendo, como decíamos, horas astronómicas. Porque a mí me gusta mucho esta página web, os lo recomiendo, esta de Meteogram, por si queréis consultar, porque además da la información sobre el crepúsculo astronómico y el crepúsculo y o sea, la salida del sol astronómica o la puesta del sol astronómica, que es cuando el sol pasa por debajo, me parece, de los 20 grados, y entonces cuando, aprovecho para comentar de Chile, es cuando esto ya no es así, porque aquí el sol ya se ha puesto, pero veis que todavía hay luz. Entonces cuando se produce el anochecer astronómico, el cielo ya sí que es totalmente negro, es decir, el sol se ha puesto lo suficiente como para que no haya ni rastro de luz en el horizonte, ¿vale? Entonces por eso es bueno observar a partir del crepúsculo astronómico y dejar de observar pues, cuando empieza a amanecer astronómicamente, ¿no? Con lo que no podemos aprovechar todo, pero bueno. Luego, respecto a la salida y la puesta del sol, también, solamente por refrescar un poco cómo el sol va variando, ¿no? En altura, veis la diferencia entre el solsticio de invierno y el solsticio de verano, lo alto que sube el sol, la longitud del día solar frente a la noche, cómo varía entre uno y otro. Y ahora, pues estamos a mitad de febrero, pues estamos todavía mucho más cerca del solsticio de invierno, obviamente, y veis cómo el sol va a estar mucho más bajo en el horizonte, en el cielo, y vamos todavía a disponer de muchas más noches, ¿no? Mientras que en verano, pues tenemos pocas noches. Así que hay que aprovechar para salir, aunque la meteorología a veces no es la mejor, ¿no? Como está ocurriendo con tantas nubes. Pero estas son las mejores, la verdad que es la mejor época para salir con el telescopio. La salida y las puestas de la luna os lo presento también aquí en una tabla y os hago referencia a cuáles creo yo que son los días que se debería intentar observar. En este año, o sea, en este mes, perdón, no coincide con que el perigeo esté la luna llena. Entonces no se da ese fenómeno que se conoce tanto de la superluna, de que cuando la luna se supone que sale por el horizonte más grande de lo habitual, porque es cuando la luna está más cerca de la Tierra, ¿no? Ese momento de perigeo. Entonces, como no ocurre, pues en febrero no tenemos superluna. Los mejores días para la observación, si vamos a observar a las primeras horas de la noche, pues sería desde el 8 de febrero hasta el 19 de febrero, porque el 19 de febrero ya empezará a partir del 19 de febrero ya la luna la tenemos a principio de la noche y entonces nos va a molestar. Si en realidad lo que queremos hacer es lo contrario, es levantarnos temprano para observar, pues los mejores días son desde el 14 de febrero hasta el 26 de febrero. Y si lo que queremos hacer es observar durante toda la noche, pues entonces los días que tendríamos que coger son los días de luna nueva, ¿vale? Los que van desde el 15 de febrero al 19 de febrero, que por aquí veis dónde está la luna nueva y serían como estos días, ¿no? Planetas que podemos ver ahora en este mes de febrero. Bueno, este mes de febrero tenemos la verdad que al final del mes una conjunción preciosa, o sea, bueno, como un carrusel, ¿no? Me parece que los 5 planetas se van a poder ver durante toda la noche. O al principio de la noche van a verse unos cuantos planetas y después se van a ir viendo todos los demás, ¿no? Entonces los 5 planetas que, no sé si os sabéis, pero la semana nuestra de 7 días se debe a eso, a que hay 5 planetas, la Tierra y la Luna, ¿vale? Si no, nuestras semanas serían a lo mejor de 8 días o de 10 días. O sea, el hecho de que la semana tenga 7 días está relacionado con los planetas visibles. Y los planetas visibles son estos 5, ¿no? Que vamos a poder ver a finales de... Pero luego hay unos momentos especiales, que es el 18 de febrero, vamos a tener una conjunción muy bonita
entre Venus, la Luna y Mercurio, como veis ahí, a las 7:30 de la tarde el Sol se acaba de poner. El problema es que Venus lo vamos a tener muy muy bajito en el horizonte, Mercurio es menos brillante, pero está también en su máxima elongación, con lo que está lo más separado posible, y luego más arriba estará Saturno, ¿no? Pero en un momento la Luna va a estar muy pequeñita, en creciente, y la podemos ver. Y luego otro momento importante es el 20 de febrero, en el que Saturno y Neptuno se encuentran muy juntos, entonces es una buena oportunidad de observar Neptuno. ¿Cuál es el problema? Que van a estar muy bajos también en el horizonte. O sea, ¿veis dónde está Saturno? Saturno viene ya poniéndose en el horizonte, y a la hora, por ejemplo, a las 8:30, que ya sería bastante, ya habría bastante oscuridad, la altura es 8 grados, ¿vale? O sea que 8 grados es nada, es una cosita así, ¿vale? Entonces va a ser, si queréis verlo, un reto complicado, pero bueno, puede ser interesante. ¿Quién es el planeta que nos llama la atención en este mes de febrero? Júpiter, sin lugar a dudas, ¿no? Júpiter, sabéis que ha estado en oposición en el mes de enero, como lo comentaron ya los compañeros el mes pasado, y ahí os he puesto una tabla en donde se ven los distintos tamaños del planeta, los distintos meses del año, ¿no? Y veis como ahora el planeta que destaca sobre todos ellos en tamaño, porque Marte a final del año va a estar más grande porque está más cerca de la Tierra, pero ahora es Júpiter, ¿no? Es el que, además por la posición también de los anillos, Saturno pues no está tan bueno, entonces Júpiter es lo que merece la pena ver. Y yo que os recomiendo, pues intentar ver características impresionantes de Júpiter, ¿no? Como por ejemplo la gran mancha roja de Júpiter, que se ve con un telescopio a partir de 90 milímetros, se puede llegar a ver. Hay que trabajar el ojo, pero se puede llegar a ver. Y el día, por ejemplo, 13 de febrero a las 7:20, la vamos a tener justo en todo el centro. Júpiter rota muy rápido, entonces incluso durante el 13 de febrero, si estamos mirando el telescopio, vamos a ver cómo la mancha se va a ir desplazando, va a ir moviéndose hacia allá, y en un momento determinado desaparecerá. Y luego el 11 de febrero, que no sé si puedo darle al vídeo otra vez, lo que tenemos, bueno, le doy para atrás y ya está. Lo que tenemos, o así, a ver. Lo que tenemos es un tránsito de Ganímedes, ya está, gracias. Tenemos un tránsito de Ganímedes, que lo que pasa es que Ganímedes pasa por delante de Júpiter, como lo estáis viendo por aquí, y una vez que ya ha transitado la sombra de Ganímedes, el eclipse que Ganímedes está provocando en Júpiter se ve también. Y es una cosa espectacular, preciosa. El 11 de febrero lo veis a las 9 de la noche, porque esa mancha parece una mancha negra de tinta, súper preciosa, bellísima en visual, sobre el planeta, ¿no? Lo veis como aquí aparece, y ya Ganímedes pues aparecería. Ganímedes, cuando está sobre la superficie del planeta, no se ve desde el telescopio, es muy difícil verlo, ¿vale? Tiene que tener un telescopio muy grande, pero la sombra sí, este momento sí, este momento es espectacular. Y fijaros que en cuestión de 2 horas, me parece, empezado a las 9 y ahí en la 1 de la mañana, Júpiter, todo lo que ha rotado, ¿no? Y la sombra como todo lo que se ha desplazado, ¿no? Luego, ¿qué otros objetos tenemos también en espacios profundos que merece la pena durante este mes? Por no extender mucho más la charla, como quería hablaros también de lo de Chile, pues he hecho un resumen aquí en una única transparencia. Pues yo creo que este mes, el mes de febrero, es el mes de la galaxia, os animaría a buscar galaxias. ¿Qué constelaciones? Pues M81 y M82 y M51, no estoy seguro si está en la Osa Mayor, creo que no, creo que ya está en Caballera Berenice. Pero M81 y M82 está en la Osa Mayor, son dos galaxias preciosas, además con dos formas totalmente distintas. M51 es una espectacularidad porque tiene una estructura de brazo increíble, incluso con pequeños telescopios y en cielo oscuro se ve bastante bien. Luego M64 tiene una estructura muy bonita, porque esta se llama la del ojo negro, que tiene aquí como parece como si fuese, pues eso, como un ojo que tiene su... las cosas que te salen, las ojeras, ¿no? Que te salen cuando no duermes. M63, que es como se conoce también la galaxia del girasol, también están, las dos están muy cerca, M64 y M63, en Caballero Berenice. Y M65, M66 y NGC 3628 es lo que se conoce como el triplete de Leo, y son 3 galaxias también que la verdad que merece la pena mucho verlas porque se ven juntas y demás, ¿no? Además, cerca de Leo ya tenemos Virgo, que bueno, sale a altas horas de la noche, pero se pueden ver todas las galaxias, la cadena Markarian, que es un mogollón de galaxias que se ven unas detrás de otras. Es un momento espectacular para disfrutar de las galaxias, ¿no? durante febrero. Y ya pasamos a las noticias, que espero no cansaros mucho más. De las noticias he destacado 3 noticias que a mí me han llamado la atención. Algunas a lo mejor es un poco más antigua, pero otras sí son bastante recientes. La primera es esta de la sorpresa que se ha descubierto en M57, la nebulosa del Anillo. Es archiconocida, archiestudiada, vamos, no sé, hay millones es un poco exagerado, pero bueno, hay cientos de papers, seguro, sobre
nebulosa que se ha estudiado mucho. Bueno, pues cuando se creía uno que lo sabía todo de un objeto, llegan unos españoles, bueno, en realidad los españoles han sido los que le han puesto el telescopio, manejan el telescopio de mar, porque el científico principal del paper no es español, pero han descubierto que había algo que nadie había descubierto hasta ahora en M56, y es una barra de hierro, como veis aquí, en esta imagen de aquí que estáis viendo, de hierro gaseoso, F4 más, o sea, un catión, me parece que era cuando era positivo, de núcleo de hierro, le faltan 4 electrones, y esa barra que está ahí se ha descubierto gracias a un instrumento que deberíamos estar orgullosos de él, que es el instrumento de WIF, del telescopio William Herschel de 4,2 metros que está en La Palma, porque permite, lo que estáis viendo aquí es la superficie del instrumento. Y cada uno de estos, aquí lo que veis son como muchos hilillos, y cada uno de estos hilillos como con un puntito negro, ¿no? Pues cada uno de esos puntitos negros, lo que hay ahí es una fibra óptica que capta la luz de esa zona del plato donde está. Entonces, cuando tú miras un objeto, tú puedes, con mucha dificultad, o sea, el aparato o el instrumento es súper complejo, lo que hace es que coloca cada una de estas fibras ópticas teniendo la forma del objeto que tú quieres observar. Y entonces te toma lo que es el espectro del objeto en cada uno de esos puntos, con lo que entonces tú puedes ver, no coges toda la información del objeto, sino que estás cogiendo parte de la información del objeto de aquí, la información de aquí, de aquí, de aquí, de cada uno de esos puntos. 547 puntos que se han medido. Y entonces, pues, lo que ha permitido ha sido, pues, claro, tener información que antes se estaba ocultando, que es esa barra, porque claro, lo que son las fibras ópticas que estuvieran desplazadas aquí eran las que han medido cantidad de hierro que no se tenía en cuenta. ¿Y por qué es tan importante el haber medido hierro dentro de una nebulosa planetaria? Bueno, porque es que no debería estar ahí. O sea, el hierro, al parecer, dentro de las nebulosas planetarias están siempre rodeadas de polvo. Y ahí en esa zona no hay polvo. Entonces, ¿qué hace un hierro libre en esa zona de la nebulosa planetaria? No lo sabemos. ¿Cuál es una teoría plausible? Una nebulosa planetaria se forma cuando el Sol se muere, o sea, el Sol, la estrella que en sus últimos estertores, después de convertirse en gigante roja, se expande y cubre el espacio. ¿Qué le pasa a los planetas que están alrededor de esa supuesta estrella? Pues que es absorbida o devorada por la estrella. Y eso, lo que estamos viendo, podría ser, ¿vale? Esto es una teoría, los restos de un planeta. Un planeta como la Tierra, que le ocurriría eso en el día de mañana. El Sol se convertiría también en una nebulosa planetaria y el día de mañana la Tierra probablemente se desintegrará y el núcleo de la Tierra se quedará dentro de la nebulosa, y a lo mejor lo que estamos viendo es el núcleo de un planeta que fue tragado por esa nebulosa, ¿no? Es una de las posibilidades porque además cuadran las cantidades que se han observado y demás, ¿no? ¿Cómo se sabrá? Pues con más observaciones y demás, ¿no? Pero bueno, es una primera noticia que es importante. La segunda noticia, que yo creo que también es muy relevante, es volvemos a la Luna. Esto es una de las noticias boom de este año, que ya el cohete Artemis 2 ha salido de lo que llaman la catedral, que allí es donde se ensambla el cohete, y está en lo que es la plataforma de despegue, ¿no? Es curioso porque resulta que lo que lo lleva es lo mismo que llevó a los Saturno 5. O sea, eso es tan caro y tan complejo de hacer que desde los años 60 o años 70 se ha ido manteniendo y es en la misma estructura, lo que no es la plataforma de lanzamiento. Todo esto es totalmente obviamente nuevo, pero este aparatito que está aquí debajo, bueno, lo ya hace allá, ¿no? Entonces ya lo han puesto en la plataforma de despliegue, y ahora durante los siguientes meses, cuando el tiempo lo permita y demás, hay una serie de ventanas, no se puede lanzar en cualquier momento, sino que la Luna tiene que estar a una distancia determinada de la Tierra por el combustible que llevan. También depende de las condiciones meteorológicas, si hay viento, si hay nubes, eso por lo mejor no se puede despegar bien. Estas son las ventanas de oportunidad que tienen. Entonces, durante el mes de febrero, es posible o no que veamos el lanzamiento. ¿Y qué es lo que consiste esta misión? Pues esta misión lo que consiste es el transitar la Luna, darle una vuelta a la Luna y volver. O sea, en realidad no es una misión para volver a la Luna realmente, ¿no? Cuando he dicho... es el primer paso para volver a la Luna. El segundo paso será con Artemis 3, que ese ya sí que alunizará, sí que llegará a la superficie lunar, y eso será dentro de unos años. Pero ya nada más el hecho de volver otra vez a enviar seres humanos, que esta es la tripulación, que como nota curiosa lleva un canadiense. Esta va a ser la primera vez que un canadiense, que además su primer viaje espacial, o sea, este astronauta ni siquiera, como los otros compañeros suyos, sí que han salido fuera de la órbita terrestre, aunque sea la estación espacial. Esta es la primera vez que se monta en una nave, y la primera vez que se monta en una nave
lo envían a ver la Luna a 2000 kilómetros de altura, ¿no? Que tiene que ser espectacular. Y va a tardar, es un viaje de 10 días, mientras que las misiones Apolo, es verdad que tardaron solamente 3 días, pero porque es distinto, no son las misiones Apolo, se lanzaba el cohete y el cohete directamente se iba para la Luna. Aquí lo que va a hacer el cohete es que va primero a coger altura, por decirlo, en la órbita, porque van a hacer distintas pruebas. O sea, enviar personas a la Luna es extremadamente complicado, tremendamente difícil y extremadamente peligroso. Entonces no se puede perder vidas humanas en este proceso. Entonces la NASA quiere estar seguro de todo lo que se está metiendo, porque lo que se hizo en los años finales de los años 60 fue un poco locura, ¿vale? O sea, se envió en extremis con condiciones que hoy en día no se aceptarían a enviar así los astronautas, ¿no? Entonces por eso esta misión pues va a tardar más, ¿no? Pero bueno, cuando ya el cohete esté a la, bueno, el cohete, ya la nave esté a la altura suficiente de la órbita correspondiente, iniciará otra vez sus motores y saldrá en una órbita que se llama de caída libre, creo, de retorno libre, hacia la Luna, y la propia órbita la devuelve a la Tierra, ¿no? Y eso va a ocurrir, pues ya mismo. Y vamos, yo creo que es una de las noticias del año. Y esta es la última noticia que os traigo, y ya no sé cuánto llevaré, pero me parece que es demasiado. Y es sobre el origen de la vida. A mí este es un tema que me alucina. Esto ocurrió durante los finales de noviembre, principios de diciembre, salió el artículo, el paper, porque se mandó una misión, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que consistía en traer muestras de un asteroide, el asteroide Bennu, creo que se pronuncia en inglés. Este asteroide lo que tiene es que es un asteroide que se conoce que es muy antiguo, que se originó al principio de la edad del sistema solar, al principio del surgimiento del sistema solar, y que no ha tenido interacción ninguna. Entonces es como algo prístino, algo que impoluto, algo que no. Y cuando la nave llegó, pulsó con golpeó allí, salieron partículas que se recogieron en esta cosita que está aquí, que eso se metió en una cápsula que no sé si está por ahí, y eso es lo que se envió de vuelta a la Tierra. Pues cuando ha llegado a la Tierra y hemos podido analizar porque nosotros hemos analizado muchas muestras de asteroides, porque caen en forma de meteorito, pero están contaminadas. En el mismo momento en el que entra en la atmósfera ya se contamina. Cuando cae al suelo, más contamina todavía. Y cuando en el suelo se pega una semana hasta que alguien lo encuentra, pues imaginaros, una semana o un año o lo que sea. Entonces se contamina de bacterias y otras cosas. Entonces nos sirve como muestra para saber que nos puede aportar valor o información sobre el origen de nuestro sistema solar y de las cosas que habían en nuestro sistema solar y lo que nos trajo a nosotros aquí. Y lo brutal es que se ha descubierto en esas muestras que hay ribosa y glucosa. ¿Y por qué es tan importante? Porque la ribosa es lo que forma el ARN, ácido ribonucleico, mientras que la desoxirribosa, que no hay muestra, es lo que compone el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. Tiene el nombrecito. Entonces, claro, no hay desoxirribosa. ¿Eso qué indica? Indica que probablemente el origen de la vida fue a través, primero, de moléculas de ARN, y las moléculas de ARN después se transformaron en moléculas de ADN, y entonces los primeros seres, por decirlo de alguna manera, de vida pueden ser virus o algo parecido, como es lo que hoy en día. Hoy en día los virus son a veces nada más que secuencias de ARN. Y no al revés, porque se pensaba que era al revés, hay una teoría que es el mundo de ARN, que se piensa que así como se surge la vida, pero hay otra que dice que no, que primero tienes el ADN, y el ADN se degrega en ARN, que es el que utilizas tú para crear proteína, como se hace actualmente, ¿no? Bueno, pues eso parece que se aclara, pero es que es más allá. También se ha descubierto que hay glucosa, y glucosa es lo fundamental. Glucosa, la misma glucosa que os encontráis en una manzana, y la misma glucosa que se utiliza con los diabéticos y con todo lo demás, ¿no? Entonces, para medir la mismísima glucosa, pues esa estaba allí en ese asteroide, ¿no? Y eso indica por qué la glucosa es algo fundamental en nosotros como seres vivos. ¿Por qué necesitamos la glucosa para vivir? Pues porque estaba aquí. O sea, nosotros somos lo que somos gracias a los orígenes, a lo que la naturaleza ha proporcionado esos ladrillos. Esta noticia es brutal, ¿vale? Y ya está, no me enrullo más, porque a veces ya el de esto no sé cuánto tiempo, mucho, ¿verdad? Gracias.